Hola, hermanos queridos míos. Hoy es sábado, un sábado muy especial. Ayer viernes fue un día terrible, cuando toda Jerusalén se conmocionó por lo que pasaba. Aun cuando parece que muchos no se enteraron, como suele ocurrir no pocas veces en la vida. Pero sin embargo había habido un juicio, una ejecución, como algo jamás visto en la historia de la humanidad. Un inocente por excelencia fue condenado a la más horripilante de las formas como un ser humano podía ser condenado. Y sobre todo viendo y sabiendo quién era él. Por la tarde, hacia las 3 de la tarde, después de haber dicho unas últimas 7 palabras, Jesús dio un alarido, una especie de clamor. ¡Oh! Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y el soldado acostumbrado a estas cosas dijo: este verdaderamente es Hijo de Dios, porque jamás se había oído que un crucificado que normalmente morían por asfixia pudiera tener fuerza para dar un alarido semejante. Para colmo, la tierra tembló, el sol se oscureció y se hizo como de noche. Algunos interpretan que cayó un aguacero sobre la ciudad de Jerusalén, y para colmo el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué le hará decir a San Pablo? Jesús atravesó el velo de la vida y el velo de la muerte. Y todo quedó de pronto en un silencio aterrador. Era la tarde del viernes, la víspera del gran día del descanso hebreo, el Shabbat. Y por eso se redobló la sensación de silencio. Y también un poco el silencio que sigue a una muy mala acción. La misma naturaleza, como en dolores de parto, dirá Pablo, estaba esperando la redención, la venganza de Dios, es decir, el establecimiento de la justicia por lo ocurrido. Y prácticamente diríamos, ya no queda nada. Pero sí queda algo. Más aún queda alguien. La madre. Y aquí es donde es necesario que comprendamos que a partir de este sábado de hoy, todos los sábados de la historia, desde entonces hasta hoy, todos los sábados de cada año, todas las semanas en el día del sábado, están consagrados a esta mujer incomparable, María. Y nosotros nos ponemos ante esto con un deseo inmenso de acercarnos a ella como si fuera posible consolar. Imposible. No hay naturaleza humana que pueda consolar a una madre que ha vivido lo que esta madre ha vivido. Solamente Dios podía en el fondo de su corazón, gracias a la fuerza de la fe, sostenerla. Y entonces sabemos que ella quedó como en un abismo de soledad. Este sábado no es ya solamente
El día del Shabbat, del descanso, es también el día de la soledad de María. Le habían arrancado a la razón de ser de su existencia, le habían arrancado de la manera más atroz, fatídica, espantosa, terrorífica como se había podido pensar, y ella había estado al pie de la cruz, sosteniendo a su hijo con la fuerza de su presencia, hasta el punto que él mismo la vio y le habló para decir de nosotros: he ahí a tu hijo. Y te lo dice a ti: he ahí a tu hijo. Y a partir de ese momento entonces nosotros mismos nos ponemos como ante un estupor de ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que alguien haya podido vivir algo igual? Yo en esta reflexión que sobrepasa lo que soy capaz de decir con las palabras, quisiera sin embargo basarme un poco en una intuición de un sacerdote actual que admiro mucho, el padre Santiago Martín, que escribió un libro admirable, se llama El Evangelio Silencioso, el Evangelio Oculto, el Evangelio Escondido de María. Y allí ocurre una cosa, es como una intuición, pero que nos acerca un poco al misterio de Cristo. Él supone que la reacción primera de Jesús fue querer ahorrar a su madre lo que le iba a pasar. Y entonces habría dispuesto todo para que en la casa de Marta y de María y de Lázaro resucitado, María tuviera un lugar donde estar. Unos amigos, profundamente amigos, estas dos mujeres excepcionales, hermanas entre sí, que la acompañaran y, si es posible decirlo así, que la consolaran de lo que es absolutamente inconsolable. Y así les habría recomendado sobre todo: cuidádmela, acompañadla, que no venga, que no esté, que no padezca con lo mío. Bueno, hay algunas cosas frente a las cuales María, sin embargo, debió vivirlas muy de cerca. A mí me gusta decir, es una opinión puramente personal, que en la última cena, creo que ya lo he comentado, quien amasó el pan que se transformaría en el cuerpo eucarístico, aquel pan que se amasa con los dedos y que va conformándose en esa harina que se hace pan, pues habría sido amasado por las manos maternas. Esas manos que representan las entrañas del amor incomparable. Ella intuía que algo grande iba a pasar. Y si ella era la causa de la existencia de ese cuerpo humano que era el de Jesús, ahora con sus manos habría hecho ese trozo de pan que tendría un significado extraordinario. Hasta el punto de que ella de pronto se dará cuenta de que, ya que era la protagonista por excelencia del misterio de la encarnación, de un Dios que se había hecho hombre, con una noción de Dios como jamás ha tenido ser alguno, porque es la llamada llena de gracia, porque el nombre de María no lo utiliza el Evangelio para darle nombre. El ángel no le dice, como decimos en la oración, Dios te salve María, sino que le dice, Dios te salve, llena de gracia. Y esa mujer tuvo una noción de quién era Dios como nadie en este mundo pudo tener. Y aquí que ahora va a descubrir que no solamente su hijo se iba a hacer hombre, sino que se iba a hacer pan.
para darnos a comer su cuerpo, para que nosotros también, como suelen decir las madres, y especialmente esta madre, te quiero tanto que te comería, pues si hiciera posible que nosotros amáramos a Jesús hasta poder comerlo, y anticipando así el reino de los cielos. Porque en la Eucaristía no solamente recordamos lo que pasó, sino también sabemos lo que pasará cuando nos sentemos en la mesa de Dios para comer lo mismo que come Dios. Y parece claro que ella estuvo en ese lugar donde volverá a estar después, 50 días más tarde, el día de Pentecostés, donde se dice claramente que María estaba en medio de los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Ese Espíritu que había aleteado sobre ella cuando llegó el don de la encarnación y que volvería a darle a ella una capacidad de concebir quién es Cristo. Pero ahora le ha sido arrancado. Ya no veía ninguna razón para existir ni para vivir, aunque sí sostenida por una afirmación de Jesús en la que creía con todo su corazón, aunque sobrepasaba lo que se podía imaginar cuando él había dicho: Madre, resucitaré al tercer día. Pero si ella lo había visto morir de la forma más horrorosa, como se podía matar a un hombre donde no quedaba más que un despojo humano, ni siquiera dirá el profeta Isaías, previendo lo que iba a ocurrir, ya no tiene ni figura de ser humano. ¿Y cómo iba a ser posible que de eso surgiera un Jesús resucitado? Pero ella perseveró. Y todo ese sábado fue un sábado de dolor, un abismo de dolor y de amor. Porque digámoslo, y esto lo afirman los santos que han entendido este misterio, y es que en esta vida empezar a amar es empezar a sufrir. Cuanto más se ama, más se sufre, pero lo importante no es no sufrir, sino saber amar. Y María lo que nos trae es una sabiduría del saber amar. Oh, ciencia por excelencia en medio de todas las ciencias imaginables, saber amar. Y la intuición de lo que yo saco de ese evangelio escondido de María, del padre Santiago Martín, es que él pidió entonces a sus grandes amigas, Marta y María, que custodiaran a su madre. Y él iba a ir como el soldado al frente del combate a entregar su vida, pero sobre todo que ella no esté presente en semejantes horrores. Pero no fue así. Y así es que en un momento dado, quizás en la noche de Getsemaní, Jesús en la soledad y en el abandono total, eso que una gran mujer llamada Chiara Lubich llama el Jesús abandonado, de pronto entre gemidos, cuando sentía como que Dios se había escondido, se había alojado y decía lo que parecía saber una negación, un algo incomprensible. Cuando había dicho toda su vida que había venido a hacer la voluntad del Padre, ahora parece que él tiene una voluntad y el Padre otra. ¿Qué es esto? Y en medio de todo eso, de pronto, sin decirlo con las palabras, María sintió dentro de sí una llamada. Madre, ven, te necesito. ¿Sabéis una cosa? Es bastante común que los moribundos en el momento de su muerte llamen a su madre. Y tengo una experiencia personal de lo que he vivido en este sentido, no que lo haya vivido y sentido yo, sino una persona muy amiga de aquí cerca de nuestro pueblo, en Boadilla del Monte,
me contaba algo sorprendente que le había ocurrido a ella con su hermano moribundo, que en el momento en que se dio cuenta que se iba, se puso a llamar a su madre. Y lo más sorprendente, me decía ella, es que nuestra madre había fallecido hacía 20 años y él la llamaba. Necesitaba la presencia de su madre en el momento del renacer a la vida eterna. Oh Señor. Y ahí nos acercamos entonces a que María siente ella misma la necesidad de ir a acompañar a su hijo. Él había dado todas las recomendaciones, incluso severamente había dicho: cuidarla por favor, no la dejéis partir. Pero en un momento dado, cuando no se dieron cuenta ni quienes estaban con ella, se lanzó, abrió la puerta y salió corriendo para ver a su hija y por su hijo, y por lo tanto la siguió también, por lo menos María Magdalena, que de acuerdo al criterio de muchos es la misma María de Magdala, y que se fue con ella, y que, como lo meditamos en el Vía Crucis, llegó a estar junto a él en el camino de la cruz. En la cuarta estación contemplamos el encuentro de María con su hijo. Él la necesitaba volver a beber de su pecho materno la fe que había mamado desde niño. Y así es como le permite a María a Jesús ponerse nuevamente de pie para seguir con el camino, con el peso de la cruz. Y ella lo siguió paso a paso. Y esa presencia de María fue para Jesús un consuelo incomparable y una fuerza que hizo que nada lo detuviera hasta llegar arriba al pie de la cruz, donde ella quedó, dice el Evangelio de San Juan, que ella estaba de pie junto a la cruz de Jesús. Cuando ella misma oyó que su hijo le decía: mujer, he ahí a tu hijo, y nos dijo a nosotros: he ahí a vuestra madre. Y es en ese momento en donde entendemos que esta llamada de Jesús fue una llamada que también nosotros necesitamos. Por algo decimos en el Ave María: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ojalá tengamos esa gracia de tenerla María al lado el día que partamos. Y de ahí proviene que entonces este sábado es un sábado único, que nos hace pensar en esta madre. Sabéis que muchos comentan qué significa María. Y hay algunos que dicen significa simplemente lo que dice María en latín, el mar, o los océanos, o también el mar amargo de Mara, en el camino del Éxodo. Y hay que decir una cosa importante, y es que para los hebreos la noción del infinito no se daba por los cielos, porque ellos pensaban que el cielo era una bóveda como de metal. Por eso cuando invocaban la venida del Mesías, le decían: rompe el cielo y ven a nosotros. Pero cuando ellos querían pensar en algo infinito, en algo que no sabían dónde terminaba, pensaban en el mar, porque el mar, con su inmensidad, mejor dicho, los mares o los océanos, no se ve dónde terminan, porque no se puede llegar nunca al horizonte. Cuando se llega al horizonte, el horizonte sigue estando como alejándose. Tan grande era para ellos el mar. Y entonces el nombre de María quiere decir el corazón de María. Y si nosotros hemos querido en estos días, en la medida de nuestra capacidad, hablar un poco del corazón de Jesús, es también el momento de hablar del corazón de María y acercarnos a esta mujer incomparable. Por supuesto que ella no es Dios,
Pero no hay nada más cercano a Dios en este mundo que esta mujer. Ya lo comentamos, pero es el momento de recordarlo. ¿Qué habría sido para esta mujer el hecho de tener un hijo tan hijo suyo, tan exclusivamente hijo suyo, porque era hijo de la virginidad, que en el momento mismo en que ella ama a su hijo, estaba amando a Dios? Porque el acto del amor a Dios es el mismo acto de amor a su propio hijo, el hijo de sus entrañas. Y si el primer mandamiento consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, ¿de quién se puede decir más que de esta madre en la manera como amó a su hijo? Pero no solamente eso, sino que además se trata del amor al prójimo. Y al prójimo más próximo de María era también su propio hijo, de modo que nadie vivió ni cumplió la alianza con María como la de esta mujer. Y así me viene a la memoria inmediatamente pensar en el padre Kentenich, aquel fundador del movimiento de Schoenstatt, queridos amigos de Schoenstatt, que nos invitan y que nos llaman a hacer una alianza de amor con María. Ese amor ida y vuelta, que eso es la alianza, porque el amor debe tener una respuesta, porque un amor sin respuesta no salva. Y así es como se nos pide a nosotros que tengamos ese amor semejante al de ella. Pero llegado a este punto, en un momento dado nos decimos, ¿y cómo poder llegar a expresar lo que significa la soledad de María en esta espera interminable de que saliera el sol? Fue la noche de las noches, porque todo el sábado fue una larga noche. Ya se había dicho de esto cuando salió Judas, era de noche oscura, y María pasó por la noche oscura. San Juan de la Cruz dirá la noche del alma, y repetirá muchas veces, hablando del encuentro con Dios, que todo eso se da aunque era de noche, cuando todavía las cosas se intuyen pero no se ven, no se comprenden pero se aceptan, no se entienden pero son un encuentro. Y así es como nosotros también hoy queremos consagrarle nuestra vida a María, decirle que tome nuestra vida en manos, que ella es como nadie nuestra intercesora, es como el puente hacia Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Y así es como por eso nuestra confianza en ella es ilimitada. Y en nuestra España y en estos días y en este sábado en particular, en donde nuestro país está llorando muchos seres queridos porque hemos recibido el latigazo de una pandemia horrorosa, en donde España pasa a ser un ejemplo fatídico de muchísimos muertos, por lo que nos dicen que no hay quien los pueda enterrar. Tantos son, y que ha habido que buscar lugares insondables como hasta las pistas de patinaje de hielo para poner esos cuerpos esperando la forma de poder llevarlos a la sepultura, para que ellos también descansen en paz y abran un día los ojos a estas verdades que parece que estamos olvidando. Pero entonces nos quedamos en este sábado como en un silencio grandísimo, llenos de estupor ante la realidad de María sola. También habría que hablar de María abandonada, aparentemente abandonada, aunque sostenida por la fe, que es la gran fuerza, grande y alta como las montañas más altas del mundo, y que permiten así entender que es capaz de mover las montañas, así lo dice el mismo Jesús. Hermanos queridos, os deseo un sábado con María, un sábado silencioso, profundamente orante, y en el fondo, si hay mucho amor, será un día inolvidable y muy feliz. Que el amor de Jesús
inunde vuestros corazones, que la unidad con los corazones de Jesús y de María sean también para nosotros nuestra esperanza. Así sea.